Shalom, Masejet Shabbat, la página Samech Vav Amud Aleph. Empezamos una línea antes en donde empieza la Mishnah. Dice la Mishnah, Akitea yotze bekav shelo divrei Rabbi Meir ve Rabbi Yossi oser. El kitea, una persona que la planta del pie está amputada, no tiene planta de pie. Entonces él hacía de madera algo parecido a un zapato para que no se vea que le falta la planta del pie. Y se lo pone y de esa forma quiere salir. Obviamente él no usa eso para pisar, sino es solo para que no se vea que le falta el pie. Dice Rabbi Meir que puede salir con él. Dice Rashi, según Rabbi Meir, es considerado su zapato. Y quiere decir que aun que el zapato no es hecho de cuero, sino es hecho de madera, de todos modos es considerado zapato. Pero ve Rabbi Yossi oser. Rabbi Yossi dice que es prohibido. Primero, él opina que algo que es hecho de madera no es considerado zapato, entonces no puede ser el zapato de él, y tampoco lo considera adorno tachshit, y especialmente que no lo usa. Entonces, como si él lo usaría, lo necesitaría, sería como un tachshit, como algo que viene a tener un beneficio. Aquí, en este caso, no le trae un beneficio, entonces no es considerado un adorno tampoco, porque no es un zapato común y corriente, y entonces no puede salir con él. Sigue la Mishnah y dice, Ve'im yesh lo beit kibul ketitin tameh. Dice la Gemara, sí, además de poner el pie ahí, él lo hace un poco más hondo para que se pueda poner cosas blanditas, que entonces le sea más cómodo ponérselo encima. En ese caso, como ahora el instrumento, este zapato de madera, tiene también un recipiente, entonces empieza a recibir impurezas. Si un instrumento de madera que no tiene un recipiente, no recibe impurezas. Ahora, antes también tenía un hueco para meter el pie, lo que queda del pie de él, también lo metía en el zapato. Pero el zapato no viene a agarrar esa parte, sino al revés, esa parte del pie de él es la que viene y mueve el zapato, y en ese caso no es considerado un recipiente, pero si se le pone ahí cosas blanditas, entonces el instrumento está recibiendo, está sosteniendo esas partes, por lo tanto, esas cosas, por lo tanto, se vuelve un recipiente y recibe impurezas. Pasa la Mishnah a otro caso, Smuchot shelot mein midras veyotzin baen beshabat venichnasin baen ba'azara. Smuchot ahora es una persona que le faltan las dos plantas del pie, y entonces él hace de cuero lo que es llamado smuchot, quiere decir él camina sobre la rodilla y para abajo del pie, sobre eso él camina, y entonces él se pone cosas de cuero para caminar sobre ellas. Dice la Gemara, primero esas cosas se vuelven impuras de midras, quiere decir cada cosa que su destino es para que uno se apoye sobre él, recibe impurezas de midras, y entonces primero recibe impurezas de midras. Segundo, puede salir con eso en Shabbat, porque para él esos son sus zapatos, que es decir, como él sí los usa y los necesita para poder ir de lugar en lugar, entonces sí es considerado un objeto de él, como un tachshit, y sí puede salir con el Shabbat. Cosa tercera que dice la Mishnah es que se puede entrar con esas smuchot a la azara. La regla, la halajá es que con zapatos es prohibido entrar a la azara, pero dice Rashi, una de las condiciones para que algo sea definido como zapato tiene que ser que está al final de los pies de él. Como estos smuchot no están al final del pie, no es considerado zapato según la halajá, por lo tanto puede entrar con eso a la azara. Pasa la Mishnah otro caso más. Kise vesmuchot shelo tmein midras ve'en yotzin baen beshabat ve'en nichnasin baen ba'azara. Ahora estamos hablando de una persona que le amputaron el pie de la rodilla para abajo, o todo lo que sobra en el pie de él de la rodilla para abajo no lo puede usar, es demasiado encogido y no le tiene uso. Entonces él ni siquiera puede avanzar, caminar como dijimos antes, sino a una persona tal le hacían primero como un asiento pequeño donde él se sentaba. Fuera de eso agarraba en las manos instrumentos de madera que con ellos se elevaba y avanzaba.
Y al final también se agregaban algo más, que en donde está amputada la pierna en la rodilla. Entonces también ponían algo de cuero, porque a veces también se apoya un poquito con el final del pie. Entonces también ahí ponían un cuero. Entonces, dice la Mishnah, Kiseh vesmchot shelot mein midras, se refiere al asiento donde él se sienta y también a la parte final que él pone en el pie. Ellos dos son considerados algo que él se apoya sobre ellos, por lo tanto reciben impurezas de midras. Ahora, no en yotzin ben Shabbat, se refiere solo a la parte final del pie. No puede salir con eso en Shabbat, porque fácilmente, como él no de verdad lo usa, fácilmente se le puede caer y entonces va a terminar cargándolo en el dominio público, por lo tanto es prohibido salir con eso en Shabbat. Cosa tercera que dice con respecto a esto la Mishnah, también esta parte final que le pone en el pie, como viene al final del pie, sí es considerado un zapato para él y por lo tanto no puede entrar con eso a la Azara. Y dice una cuarta cosa la Mishnah, dice luktemin teorin ve'en yotzin baen. Dice la Mishnah lo que es llamado luktemin. Vamos a ver en la Gemara que hay 3 explicaciones que son luktemin. Rashi trae aquí una de ellas que se refiere a una máscara que la gente se ponía para asustar a los niños. Dice la Mishnah que primero son puros, que es decir, no reciben impurezas, dice Rashi, porque no son un instrumento que la persona usa y tampoco es un tachit para la persona, entonces no es un instrumento que recibe impurezas y no se puede salir con eso en Shabbat. También por la misma razón, al momento que no es algo que viene a darle un beneficio a la persona, no es tachit y obviamente no es un vestimento, entonces no puede salir con eso en Shabbat. Y pasamos a la Gemara. Y la Gemara vuelve al primer caso que vemos en la Mishnah, la machloket entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi con el kitea que le falta la planta del pie y se hace como un zapato de madera, si puede salir con él o no. Dice la Gemara, Amarlei Rove le Rav Nachman, que si le preguntó Rove a Rav Nachman, Ei Hitnan, ¿cómo está escrito en la Mishnah? La Mishnah está escrito como nosotros vemos que Rabbi Meir dice que es permitido salir y Rabbi Yossi prohíbe, o está escrito de verdad al revés. Amarle y lo yadana le dice, no sé cómo debe estar escrito la Mishnah. Ilgetamay le preguntó, ok, no sabemos cómo está escrito la Mishnah, ¿cuál es la halajá? Amarle y lo yadana, no sé cuál es la halajá. Si puede salir con eso, si es considerado zapato o no es considerado zapato. Itmar, cuenta la hermana, Itmar, Amar Shmuel enakitea. Shmuel opina que Rabbi Meir dijo que no puede salir con el zapato y Rabbi Yossi dice que sí puede salir con el zapato. Vejen amar Rabuna enakitea, lo mismo dijo Rabuna. Amar Rabbi Yosef o il ve amar Shmuel enakitea. Ve amar Rabuna enakitea, anan nami nitne enakitea. Dice Rabbi Yossi, como así dijeron Shmuel y Rabuna, así tenemos que de hoy en día aprender la Mishnah, que según Rabbi Meir no puede salir. Dice la Gemara, matkifla robe bar shira. לא שמיע לו עד מתני לרב חנן בר רובה, לחיה ברב קמי דרב בקיתונה דבי רב. Dice la Gemara, a ellos le hace una pregunta, un emorá, Robe Barshira hace una pregunta, ¿acaso ellos no escucharon lo que le dijo un emorá al otro emorá cuando están enfrente de Rav en un cuarto pequeño en el Beit Midrash de Rav? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué braita le dijo? Le dijo, en akitea yotze bekav shelo divrei Rabbi Meir, como dijo Shmuel y Rabuna, ve Rabbi Yossi metir, Rabbi Yossi permite, exactamente como dijo Shmuel y Rabuna, umach velei Rav ipur. Mientras y Rav le dijo a aquel alumno, no, dijiste al revés, tienes que decir que según Rabbi Meir es permitido y según Rabbi Yossi es prohibido. Dice la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Vesimna samech samech. Dice Rav Nachman bar Yitzchak una señal para no olvidarse quién dijo qué. 2 veces samech. En el nombre Rabbi Yossi hay la letra samech. Y también en la palabra prohibición y sur también hay la letra samech. Entonces sabemos, para recordarnos, que Rabbi Yossi es que el oser, el que prohíbe. Dice la Gemara, Ve'af Shmuel adarbei. El mismo Shmuel después volvió de lo que él había dicho y también opina que según Rabbi Yossi es que es prohibido, detnan chalza besandal sheino shelo. Con respecto a la mitzvah chalitza,
está escrito que si él se puso un sandal que no es de él y ella le hizo jalitza con el zapato que no es de él, besandal shel etz, o con un sandal hecho de madera y no de cuero, o shel smol beyemin, o que él se puso el zapato que pertenece al lado izquierdo, al pie izquierdo, se lo puso en el pie derecho. Hay que hacer jalitza en el pie derecho, pero ahora él cogió el zapato del pie izquierdo y ese se lo puso en el pie derecho. Dice la Mishnah, jalitza kshera. La Mishnah dice que de todos modos en estos tres casos la jalitza es kasher. Veamrinan mantana. Y preguntamos, ¿quién es la opinión en la Mishnah que dice que en todos estos casos es kasher? Amar Shmuel, Rabbi Meiri. Shmuel opina, eso es según Rabbi Meir, que Rabbi Meir es el que opina que un zapato de madera es considerado zapato y se puede hacer jalitza con él. Y también entonces en Shabbat dijimos, es el zapato del kitea y puede salir con él. Amar Shmuel, Rabbi Meiri, Detnan, como dijimos en la Mishnah nosotros, Akitea yotze bekav shelo, divrei Rabbi Meir, Rabbi Yossi, oser. Entonces vemos que el mismo Shmuel opina que finalmente la Mishnah es como la tenemos nosotros escrita. Y dice la Gemara, ve'af Rav Una darbei, también Rav Una después cambió su opinión de Tania. Se ha escrito en la Braita, sandal shel sayadin, los que trabajan poniendo el cal encima. Entonces, el zapato de ellos es hecho de, dice Rashi, de paja, porque no pueden hacerlo de cuero, porque el cal se come el cuero, entonces lo hacían de paja. Y está escrito que sandal shel sayadin tamé midras, reciben impurezas de midras, ve isha choletzet, se puede hacer con él jalitza, ve yotzin bo be Shabbat, y se puede salir con él en Shabbat, es considerado el zapato de él, entonces puede salir con él en Shabbat. Divrei Rabbi Akiva. Esa es la opinión de Rabbi Akiva, así dice la Braita, velo hodulo. Y hay quien tiene machloket con Rabbi Akiva. Y pregunta la Gemara, hay otra Braita que dice veatania odulo. Hay otra Braita que dice que al revés, que sí aceptaron con la opinión de Rabbi Akiva. Amar Rabuna, dijo Rabuna, man hodulo. ¿Quién es el que piensa como Rabbi Akiva? Rabbi Meir. Uman lo hodulo Rabbi Yossi. El que no piensa como Rabbi Akiva es Rabbi Yossi. Entonces vemos que el mismo Rabuna opina finalmente que según Rabbi Meir el zapato de madera es considerado un zapato legítimo y según Rabbi Yossi no es considerado zapato. Dice la Gemara, Rav Yosef Amar, otra opinión con respecto a estas braitot, man lo hodulo, ¿quién son los que no aceptan con lo que dijo Rabbi Akiva? Rabbi Yochanan ben Nuri. Quiere decir, hay otra opinión que también no aceptó con Rabbi Akiva, y eso es Rabbi Yochanan ben Nuri, Detnan, que se ha escrito en la Mishnah, Kaveret shel kash veshfoferet shel kanim, es decir, dos instrumentos que son hechos de paja o de cañas. Rabbi Akiva metamer, Rabbi Akiva los considera como madera y entonces piensa que son impuros. Rabbi Yochanan ben Nuri metaer, mientras que Rabbi Yochanan ben Nuri opina que ellos no son considerados como un instrumento de madera, entonces no reciben impuridad. Entonces vemos que también con respecto a los zapatos de los sayadín, debe opinar Rabbi Yochanan ben Nuri que del todo no son, como dijo Rabbi Akiva, no son, aún si alguien piensa que un zapato de madera es considerado zapato, de paja, opina Rabbi Yochanan ben Nuri que no es considerado zapato y también entonces no recibe impurezas de midras y obviamente no se puede salir con él en Shabbat. Pregunta la Gemara, Amar sandal shel sayadin tamé midras. Vimos que los que usan el cal, los que ponen el cal en las casas, el zapato este especial que ellos hacían recibe impuridades de midras. Pregunta la Gemara, halab leiluja avdei. Pregunta la Gemara si estos zapatos no son hechos para caminar con ellos, es solo para proteger el pie del cal. Entonces, ¿por qué son considerados que es un instrumento que es hecho para apoyarse sobre él y entonces recibe la impuridad de midras? Dice la Gemara, Rav Acha bar Rav Ula, sheken asayad metayel bo h magia lebeito. Dice la Gemara, de verdad, el tiempo que él trabaja con él no es suficiente para considerarlo algo que es hecho para reforzarse sobre él, porque no es el propósito, sino proteger el pie nomás. Pero después, como ya después del trabajo, también caminaban con eso hasta la casa, entonces se vuelve como cualquier zapato que está hecho para que la persona pise sobre él y entonces recibe impuridades de midras. Ahora,
Vuelve la Gemara a la Mishnah. Vimos con respecto todavía al Kavakitea. Dijimos que si también lo hizo más hundo, le hizo un lugar para poner en él cosas blanditas para que le sea más fácil, entonces recibe impuridad. Dice la Gemara, Amar Abaye tame tumat met ve'en tame tumat midras. Dice Abaye, lo que dice la Mishnah, que cuando se pone algo blandito en él recibe impuridad, está hablando solamente de impuridad de tumat met, y dice Rashi, no es solamente tumat met, sino toda tuma que es llamada tumat maga. Quiere decir que es una impureza que pasa por ser tocado por algo impuro, pero no recibe tumat midras. Tumat midras, que es especial para el zav, cuando él se apoya sobre algo, dice Abai, este kav, este zapato de madera, no es considerado algo para apoyarse sobre él, aunque él le agregue algo que sea más blandito, eso es un recipiente, está bien, pero no es hecho para apoyarse sobre él, por lo tanto, midras no recibe esa especie de tuma. Esa es la opinión de Abaye. Rove amar af tame midras. Mientras que Rove opina que sí recibe impurezas de midras, porque al fin y al cabo, de vez en cuando él también se apoya sobre eso, y esos tiempos que él se apoya sobre el zapato es suficiente para ser considerado un instrumento que está hecho para apoyarse sobre él, y entonces recibe impuridades. Dice la Gemara, Marove, mina amina, ¿de dónde aprendo mi alajá? De Tnan, que está escrito con el Mishnah, Agala shel katan, un coche de el niño, tmea midras, recibe impuridades de midras. Ahora, coche de niño, esa es la explicación de Rashi. Rashi dice que se ponen los bebés o los niños pequeños en el coche y se llevan. Por eso Rashi no opina que reciben la impurez de midras, sino porque a veces los adultos se sientan ahí, y por lo tanto, como a veces se sientan ahí, es un instrumento que está hecho para apoyarse, para sentarse, recostarse sobre él, y entonces es que recibe tumat midras. Tosfot preguntan, si ponemos el niño, si estamos hablando de un coche que se pone el niño ahí, entonces obviamente por esa razón ya es suficiente para que reciba midras. Entonces, Tosfot explican que estamos hablando del instrumento que ayuda al niño a aprender a caminar. Entonces se sostiene sobre él y así no se cae mientras aprende a caminar. Y a veces también se apoya sobre él. Y por esa apoyada es que recibe tumat midras. Y eso, dice Robe, es parecido al kavakitea, que a veces se apoya en él y recibe impuridades. Dice Abaye que eso no es prueba de Abaye, que opina que en el kavakitea no recibe impurezas de midras. Dice Amar, atam samich ilavei aja lo samich ilavei. Dice con respecto al agalash el katán, es algo que está destinado para apoyarse sobre él, por lo tanto recibe tumat midras. Pero en el caso de nosotros, no ese es el destino de él, y en que a veces se apoya, no es suficiente para que reciba esa impuridad. Ahora al revés, Amar Abaye mina mina, la dice Abaye, de donde yo aprendí mi alajá, de Tania, que se ha escrito, Makel shel zkenim taor miklum, el bastón, el palo, el bastón de los ancianos que caminan con él, está escrito que no recibe impurezas, es hecho de madera y no tiene un recipiente. Entonces, tumat magá, todas esas especies de tumot que tiene que ser porque toca algo impuro, no los va a recibir. Lo único que queda es que si es algo para apoyarse sobre él, entonces recibe tumat midras, y se ha escrito que no recibe impurezas del todo. Es decir, queda puro. Vemos que no recibe impurezas de midras, aunque a veces el anciano se apoya sobre él. Y dice la Gemara, Verrov explica que no es parecido al caso de nosotros. Atam le terutzei sugia avida, aja lismoch ilavei u de avida ve samijalei. Dice Rove, no. El bastón que usa el anciano no es para apoyarse sobre él, sino el bastón es usado por una persona que puede caminar por sí mismo, solo que a veces los pasos de él no son derechos y se puede tropezar o caer por no caminar derecho. Lo que el bastón le ayuda es enderezar sus pasos, en este caso no es considerado algo que viene a apoyarse sobre él, solo enderezar sus pasos. Mientras que lo que hablamos del kavakitea,
si es el propósito que él se apoye de vez en cuando sobre él, y entonces recibe Tumat Midas, y esa es la Mahloket entre Abai y Rove y sus diferentes pruebas. Seguimos hasta la Mishnah. Sigue la Gemara con el próximo caso, con respecto al que no tiene los 2 pies y hasta la rodilla. Dice la Gemara, Temein Midras, vimos que si reciben impurezas de Midras, que es el asiento y lo que él se sostiene sobre él con las manos, Ve'en yotzin ba'en beShabbat, pero con las cosas que están sobre el final del pie no se puede salir con Shabbat, Ve'en nichnasin ba'en la azara, pero si es considerado un zapato que no puede entrar con el azara. Dice la Gemara, Tana Kamei de Rabbi Yohanan, un alumno que le dijo una braita a Rabbi Yohanan, que está escrito Nichnasin ba'en la azara, que sí se puede entrar con ellos a la azara, que decir que no es considerado un zapato. Amarle, y le dijo Rabbi Yohanan a aquel alumno, Anishone isha choletzetbo. Yo tengo una braita que dice que es tan considerado un zapato que hasta se puede hacer jalitza con esa parte, con esa cosa. Veat amarta nichnasin, y tú dices que se puede entrar con eso a la azara. Tani en nichnasin ben la azara. Le dijo, tienes que decir la braita diferente, no la estás diciendo correctamente, sino la forma correcta de decir la braita es que no se puede entrar con eso a la azara. Y pasamos a la última parte que vimos en la Mishnah, Luktemin Tehorá, que no recibe impurezas. ¿Qué es Luktemin? Pregunta el Gemara, Mai Luktemin, Amar Rabbi Abau, Hamra de Akfa. Explica Rashi, quiere decir una persona que se pone una forma de burro, parece como que encima de él, al frente y al detrás, y él se mete en la mitad, y parece como si él se está montando sobre un burro, pero de verdad, él es el que lo está cargando. Entonces, por un lado es puro, no es un instrumento, por otro lado, no se puede salir con el Shabbat. Esa es una explicación de Rabbi Abau. Rove bar Pope amar keshirei. Rove bar Pope explica que son 2 palos de madera que tienen un lugar donde poner el pie y las personas caminaban sobre eso para no ensuciarse del barro. Y Rashi queda con una pregunta, hace una pregunta y no trae una respuesta, que si es así, ¿por qué la Mishnah dice que son puros? Si es así, quiere decir que es un instrumento que está destinado para apoyarse y pisarlo. Por lo tanto, debería recibir por lo menos la impurez de Midras, y Rashi queda con la pregunta. Explicación número 3, Rove, Bagavuna Amar Parmei. Lo que dijimos también en la Mishnah, que Luktemin se refiere a máscaras que vienen a asustar a los niños. Y hasta aquí, Samech Vav Amud Aleph, Be'atzlacha.